El público tiene la palabra. Buenos días, iniciamos El Público tiene la palabra. Hoy, viernes 27 de abril del 2018. Como es costumbre, vamos a dar una mirada a los principales titulares de los medios de comunicación de la ciudad de Lima. Que dice Perú 21 en portada, una foto sonrientes de Ollanta Humala y Nadine Heredia con el titular: Tribunal Constitucional les abrió la reja. 4 magistrados votaron a favor y 3 en contra de la ex pareja presidencial. En la parte inferior izquierda, este caso como segundo titular de Carlos Hualpa, este criminal que confesó ayer que quemó a Evi porque no le hacía caso. Y como tercer titular del diario Perú 21, Alianza se despide de la Libertadores. Cayó ante el Junior de Barranquilla. Bueno, era previsible la derrota. También cambian a titular de SUNAR. Como todos tienen conocimiento, el día de ayer el gobierno nombró al doctor Manuel Montes Boza tras escándalo por alquileres. El gobierno designó al doctor Manuel Montes Boza como nuevo titular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. Previamente decidió dar por concluido el nombramiento de Angélica Portillo Flores, debido, según dice Perú 21, al escándalo desatado por su intención de destinar $6 millones para el alquiler de una nueva sede en San Isidro durante 3 años, según la información que proporciona Perú 21 en la página 6. Según la resolución suprema firmada por el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Justicia, el doctor Salvador Heresi, no se le agradece a Portillo por los servicios prestados a la nación. Ayer, la ex funcionaria se presentó ante la Comisión de Fiscalización para justificar el alquiler, asegurando que se siguieron todos los procedimientos, pero al parecer no convenció a los parlamentarios. Poco después, el primer ministro, el premier César Villanueva, reiteró ante los colegas de la prensa nacional que el Ejecutivo se encontraba revisando las políticas que se aplicaron para el alquiler de locales por parte de diversas instituciones del Estado, entre ellas la SUNAR. Nombran también el día de ayer
a James Atkins en Petro Perú. James Atkins fue designado presidente del directorio de Petro Perú, empresa pública dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles, según Perú 21. El Ejecutivo designó a James Atkins, que es hermano del viceministro de Pesca y Acuicultura del sector producción, Javier Atkins. El funcionario reemplazará a Luis García Rosell, quien renunció en marzo pasado en medio de la crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Atkins, James, nuevo presidente del directorio de Petro Perú, es ingeniero industrial con 25 años de experiencia en una compañía de petróleo. Estos dos nombramientos parece que han sido bien pensados, en el sentido de que el titular de la SUNAR, designado Manuel Montes Boza, también es un doctor que conoce el movimiento registral inmobiliario en el Perú. El hombre ha trabajado en el RPU, COFOPRI, SUNAR. Entonces es una persona preparada que va a dinamizar, va a potenciar la SUNAR. Buena elección del ministro de Justicia Salvador Heresi y del presidente constitucional Martín Vizcarra. En el caso de James Atkins, toda su vida ha trabajado en el sector petrolero. Conoce el tema y es una persona recta, como tiene que ser. Felicitamos a estos dos nuevos funcionarios, tanto al doctor Manuel Montes Boza como nuevo titular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. Que le vaya muy bien, bendiciones. Igual a James Atkins, nuevo presidente del directorio de Petro Perú. Capacidad tienen que contar con el apoyo total de los trabajadores y funcionarios para desarrollar una excelente labor en estos 3 años que restan de gobierno del presidente Vizcarra, del presidente Martín Vizcarra. Y pasando a otro tema, lo de Ollanta Humala y Nadine Heredia, hay opiniones divididas. Con 4 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus que interpuso la ex pareja presidencial y dispuso la excarcelación de ambos. Hoy dejarían las prisiones de Las Diroes y Chorrillos respectivamente. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos con el público tiene la palabra. Tornamos con el público tiene la palabra. Ya tenemos en cabina a nuestro co-conductor, el doctor Evin Alberto Querevalú Román. Buenos días, todo el Perú lo escucha.
Muy buenos días a los radioyentes de Radio Eco. Un día festivo para los nacionalistas. Sí, el titular de portada de todos los medios de comunicación es "Salen libres", casi en forma unánime. Ese es el titular de portada en casi todos los medios de comunicación. Y después también hablan de los nombramientos de James Atkins como nuevo presidente de Petroperú. Es hermano del presidente del viceministro, que es viceministro de Pesca y Acuicultura. Usted lo ha dicho. Del sector producción. Así es. Definitivamente. Javier Atkins, Lergios. Así es. Definitivamente se está rodeando de gente que ha conocido el presidente Martín Vizcarra en su gestión como presidente del gobierno regional de Moquegua, de pura gente que hace gestión. Le deseamos una buena gestión a James Atkins, nuevo presidente de Petroperú, y que conoce el tema petrolero. Sí, y también la otra noticia importante, creo que le va a dar mayor celeridad, es el nombramiento de Manuel Montes Boza en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Sí, es justo estaba anunciando a la hora de leer los titulares de que el doctor Manuel Montes Boza es conocedor, es decir, el hombre llega, tiene manejo, tiene gestión y conoce el tema. No solamente ha trabajado en registros públicos, en el RPU, en COFOPRI, es decir, conoce y sabe de gestión, y estoy seguro que va a trabajar con la gente idónea para dinamizar aún más la SUNAR y volverla una entidad como lo es, de primer nivel, y seguramente comenzará, como él es característica en él, porque no es un jefe de escritorio. A él le gusta caminar, chequear y analizar cómo trabaja el personal para estar con él en todo lo que es su labor. Yo recuerdo a usted que en un momento me comentaba que él trajo un programa para modernizar los registros públicos en su momento. El problema es que siempre fue un funcionario o un gerente, pero no llegaba a tomar decisión, es decir, ahora ya es jefe, superintendente, y todos los planes e ideas que tiene para dinamizar la SUNAR lo va a poner en práctica, y bien por él, y bien por el Perú, y bien por Salvador Heresi, que lo ha designado superintendente de la SUNAR, igual que James Atkins, nuevo presidente de Petroperú, que según su hoja de vida, toda su vida ha trabajado en el tema petrolero, por lo tanto es un conocedor y debe conocer también el tema de gestión, y nos comentan que es una persona bastante recta y seria. Eso es lo que esperamos, ¿no? Que en las instituciones del Estado sea gente preparada, con experiencia, con nivel, a fin de darle lo que necesitan las empresas, en este caso del Estado, ¿no? Las instituciones del Estado necesitan esa velocidad, esa transparencia, pero además, ¿sabes qué? Hay algo que tenemos que ir nosotros haciendo docencia, en el sentido que los trabajadores que trabajan para la administración pública, o sea, están al servicio del pueblo. Exacto. O sea, no al revés, porque cuando tú vas a una institución del Estado, hasta yo veo que gritan a la gente, claro, no la atienden bien, y creo que esa es una equivocación que tenemos que ir corrigiendo en el tiempo. Justamente cuando designaron al ministro de Trabajo, le dijimos en la reunión que tuvo en la CTP: señor ministro, ahora que usted ingresa al Ministerio de Trabajo, por favor, fíjese usted en lo que es el trato, en la calidad total, en la excelencia, en cómo atiende su personal. Y hemos vuelto después de 6-7 días de su nombramiento y hemos visto un cambio. Ahora vemos, no es solamente dominar el tema, es como en registros públicos. En registros públicos el 97% son abogados. Está bien,
saben, dominan el tema. Lo que quiere el ciudadano es que el servidor público lo atienda con calidad a uno, es decir, tener buen trato, buena recepción, y eso sí, en la época del doctor Manuel Montes se hizo bastante labor en el sentido de que lo importante que es el saludo, el buen trato, no esperar que el usuario te pregunte, sino ir y abordarlo, es decir, una atención personalizada, y eso se va a hacer en la SUNAR bajo la gestión de Manuel Montes Boza. Eso es lo que falta, ¿no? Hay muchos funcionarios en las instituciones del Estado que se creen dueños de la institución, entonces tenemos que ir cambiando esa... Son servidores públicos, sí, es decir, tienen que estar a disposición del público usuario. Esa idea equivocada de que se creen dueños del pueblo. Creen que es su feudo. Así, entonces tenemos que ir cambiando, y creo que la designación del doctor Manuel Montes creo que le va a dar esa velocidad a los registros públicos y la transparencia y modernización aún más de lo que ya estás haciendo en los registros públicos. Y lo otro importante es que se está investigando en las últimas 5 instituciones, incluido la SUNAR, lo acaba de decir. Y yo creo que ese escándalo tiene que darse y sancionar a la gente. ¿Cómo pueden alquilar 20 millones de soles en alquileres? Es un escándalo que no tiene nombre en tanta pobreza que hay en nuestro país. Eso lo dijo el premier ayer en una conferencia de prensa que estuvimos, y justamente están revisando todo lo que es los informes, no solamente de la SUNAR, sino de la OCE y todo, para ver cuál es el problema. Otra cosa que tenemos que hablar también, Evin Alberto, es el balón de gas y el diésel que suben desde el día de hoy. Me he sorprendido y estaba esperando tu llegada para ver qué comentario me tienes al respecto. Yo la verdad que desconozco el tema energético y de gas, pero alguna razón habrá para que el balón de gas y el diésel suban desde el día de hoy. Claro, lo que pasa es que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no hay lugar ni justificación para elevar el precio del GLP del diésel, porque si tú ves en el mercado internacional, o sea, en otras palabras, lo que se saca en el Perú, o sea, tenemos una producción, ¿no es cierto?, que consumen, los peruanos consumimos en promedio 70.000 barriles diarios de GLP, ¿no? Esos 70.000 sobra un poco adicional, y entonces lo que el costos que tienen Camisea son costos muy bajos. Esa diferencia de lo que hace una refinería para procesar un barril de petróleo, que tiene que meterlo a la refinería, un proceso químico, y de ahí sacar GLP, que es diferente los líquidos de Camisea. O sea, en el caso del Cusco, Camisea tiene gas y tiene líquidos riquísimos, y entonces esos líquidos riquísimos ya viene a ser una gasolina primaria, o sea, casi una gasolina, de manera que en un proceso pequeño, ¿no?, sale GLP, pero no está justificado los aumentos. Y lo que sí está mal, que tenemos que cambiar, es que nosotros nos sometemos a las reglas del mercado internacional. O sea, si ahorita compramos petróleo aquí, debajo de este piso, ¿no?, pagamos a precio internacional. Eso es una locura. Eso está mal, ¿no? Eso está mal. ¿Sí? Tenemos que corregir, o sea, esas cosas que se dieron para beneficiar a las empresas, yo creo que tienen que cambiar, porque no se puede tener como referencia, si bien es cierto, los marcadores internacionales, pero en el Perú, si sale acá, es el precio de costo del Perú, no de un precio internacional. Y entonces ahí esas cosas son las que distorsionan el mercado, ¿no?, y hacen que las empresas abusen, pues, de su poder de dominio, ¿no?, de su monopolio que tienen las empresas en el gas en el Perú. Tiene que cambiarse, realmente. Acá tiene que haber una mirada, siempre he dicho y lo reitero, una mirada al pueblo peruano,
a las amas de casa, a los taxistas que utilizan GLP, porque no puede ser posible que se gane demasiado en los combustibles, en el gas, en el GLP, en el gas natural, ¿no? Eso es demasiado. Los distribuidores los encarecen de tal manera que llega ya con un precio 2-3 veces más de lo que normalmente debería costar. 3 veces más y 4 veces más. Pero lo peor de esto es que, o sea, nosotros vamos a tomar como referencia a nuestro vecino, ¿no? Estamos hablando de Chile. Chile tiene un promedio de 12 a 15 soles el balón de gas. ¿En Bolivia? Menos, pues en Bolivia hasta 5 soles, lo tiene el Estado. ¿Ayer? Pero ¿Ayer? En Puno lo venden a 10 soles el balón. Increíble. Porque tienen planta envasadora, pues tienen Estado. Todo, ¿no? Sí. De verdad que yo ayer escuché un comentario de un señor que me dijo: señor, ¿cómo una persona que no tiene estudios como Evo Morales se plantó ante las empresas petroleras y dice que les dijo textualmente así? Bueno, ustedes se llevan el 85% del negocio de los hidrocarburos y del gas y nos dejan el 15%. A partir de mañana, el 85% queda en Bolivia y el 15% acá. Y dice que se pararon unos funcionarios de algunas empresas, pero no puede ser posible. Bueno, entonces las puertas de Bolivia están abiertas. Ustedes decidan. Mañana los espero. Y siguen trabajando tan felices, ganando ese 15%. Claro, ¿no? Imagínate lo que ganarán y se han quedado. Imagínate lo que supuestamente tú crees que están perdiendo. No. ¿Cómo estarán ganando pese a todo? Claro, lo que pasa que es a la inversa. Todos los países, ¿no es cierto?, cautelan sus recursos naturales. Y la ganancia de una empresa en el mundo es mayormente entre 10, 15, ya 20% es excesivo. Y entonces, si ellos están ganando eso, lo que hizo Evo inteligentemente es: ahora me toca a mi pueblo, 80 para el Estado boliviano y 20 para ustedes. O sea, y se quedaron todos. No pasó absolutamente nada. Sí, se quedaron. Pero, ¿cuál era lo que decía aquí en el Perú? ¿Por qué se quedan? Pero acá decían en el Perú que el radicalismo, un colapso, que va a haber una caída terrible. La economía de Bolivia es bollante, próspera, ha aumentado a los profesores, a los jubilados, están muy bien. Porque sus ingresos que no tenía, ¿sabes cuánto es sobre sus ingresos? 5.000 millones al año fue lo que le dejó el tomar sus recursos naturales, el gas y el petróleo. ¿Cuándo tendremos una decisión de esa naturaleza acá en el país? Vamos a un corte y retornamos con el público. Tiene la palabra. Como decíamos hace unos instantes, la República también en su página económica resalta el nombramiento de James Atkins como nuevo presidente de Petro Perú. Dice la nota económica lo siguiente: la Junta General de Accionistas de Petro Perú acordó nombrar a James Atkins Lerguiós, como decías, Evin Alberto, nuevo presidente del directorio de Petro Perú, quien sustituirá a Luis García Rosell, que presentó su renuncia en marzo último. Claro, lo que pasa aquí es algo importante. Luis García Rosell ha dejado la valla muy alta. Sí, eso te iba a decir. Porque mira, era un tipo muy locuaz, muy inteligente, y ha estado siempre en el Parlamento y finalmente llegó a querer a Petro Perú. Porque parece mentira que, no sé si el petróleo, pero tú llegas a querer a esta empresa tanto que hasta matas. ¿Te identificas? Una identificación bárbara, ¿no? Son pocas empresas las que son camiseta, creo que Petro Perú es una de ellas, ¿eh? Claro, lo que pasa es que la gente, una de las particularidades que ha tenido las empresas petroleras y la IPC y ahí que cogió Petro Perú, es que allí nacen los trabajadores. Por ejemplo, cuando sus papás ellos iban a dejar la lonchera, los alimentos a sus padres. Claro, cuando uno nace en Piura, uno nace en Talara, uno nace en Loreto, la niñez, desde que tiene uso de razón, su mamá le decía, oye,
llévale el almuerzo a tu papá. Así es. Entonces ese niño se identifica con esa entidad. Pero una de las cosas importantes, creo, y ese es el amor que le tienen a Petroperú, que todos los que han entrado, todos absolutamente, excepto los últimos que metió hace 2 años Humala, ¿ya? Todos, absolutamente todos, pasaban por un periodo de manos sucias. Es decir, eran obreros, ingenieros, ojo, ingenieros técnicos, todos hacían una labor de manos sucias, así se llamaba. ¿Y qué cosa es lo que hacían? Pasaban a conocer la empresa por diferentes puestos, ¿ya? Y después había una sección que miraba cuál era tu potencial y va acá. Y la hacían linda. Y por eso que Petroperú fue una empresa muy bien organizada. Que si tú te das cuenta, 39 días no hemos tenido presidente del directorio. Y la entidad ha caminado normalmente. Y la entidad ha caminado normalmente. Los técnicos saben hacer su labor. Porque cada uno sabemos qué es lo que tienen que hacer. Son especialistas, pues. Lógico, porque ya tienen muchísimos años y la experiencia pues es vasta. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho el ministro de Energía y Minas, en forma literal, textual, que está en todos los medios de comunicación, de que ha encontrado el oleoducto en perfectas condiciones de mantenimiento y ha felicitado a los técnicos de Petroperú por la alta calidad en su labor. Sí, mira, adicionalmente a lo del oleoducto, estuve en Talara. ¿Qué tal? ¿Cómo va lo de Talara? Unos técnicos extraordinarios que se han ido a capacitar al exterior. Ah, caramba. No, y me dieron una charla extraordinaria. ¿No podrías explicar algo? Acá ignoramos. Una charla extraordinaria de los procesos nuevos que se vienen en la nueva refinería de Talara, ¿no? Va a ser un monstruo. Y unos ingenieros jóvenes, o sea, y creo que van a estar a la altura de las circunstancias porque la preparación de la gente es ahí continua, ¿no? O sea, para que tú prepares a una gente más o menos es entre 2 a 3 años en el sector petrolero, es decir, para que tenga, o sea, un potencial en el futuro, ¿no? Y para poder también las plantas nuevas, la gente que se va a diferentes sitios del mundo donde está la matriz de las nuevas plantas que se van a poner y se están preparando. O sea, eso siempre ha hecho Petroperú, o sea, un potencial que muy pocas empresas lo hacen. Es decir, la capacitación permanente para que la gente esté a las alturas de circunstancias en las plantas nuevas, modernas, ¿cómo va a tener la refinería de Talara? Quiero que me corrijas, o creo que leí mal, o de repente es un buen pronóstico de Perú 21, pero Perú 21 dice ahí, ya tenemos en la cabina también, ya llegó el especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo, que va a hablarnos de ese tema en la parte final del programa, el señor Juan Razuri. Pero Perú 21 dice así: nombran a Jake Atkins como presidente del directorio de Petroperú, y el periodista de Perú 21 dice: Petroperú, empresa dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles. Entonces yo dije, caramba, era la labor que Petroperú realizaba cuando inició. ¿Sigue realizando esa misma labor? Claro, realiza esa labor pero mediatizada, ¿no? A ver, explícame. Por ejemplo, nosotros... ¿Los grifos son de Petroperú? Ningún grifo tiene Petroperú. Pero veo el logo, Evi. Paso a dejar y justo mi hijo me dice, vamos a echar combustible. Vamos. Y Petroperú veo semejante letrerazo y un grifo de por lo menos 1000 metros cuadrados, sí, más o menos. Un logotipo verde lindo, unos incas ahí hermosos. Petroperú. No, ningún grifo es de Petroperú. El único grifo que tiene Petroperú es en Iquitos. Ah, un grifo. Un grifo. No te puedo creer, no está bromeando. Sí, de verdad. O sea, Petroperú Entonces, no tiene grifo. ¿qué hace? Entonces, ¿por qué utilizan ese logo? ¿Por qué utilizan el logotipo, el de la empresa? O sea, Petroperú cuando se privatizó le quitaron los grifos y allí entró la empresa privada. Ok. O sea, hoy hay mayoristas privados y toda la cadena de grifos es de privados. Lo que hace Petroperú es hacer convenios con las personas que tienen grifos, ¿no? Y Petroperú
le pinta el logotipo, como una forma de una alianza estratégica en marketing. Una alianza estratégica, imagen, marketing. De imagen, de un gana-gana, ¿no? De manera que es de privados, o sea, no es de Petroperú ni. Pero debería Petroperú, porque si Petroperú tuviera los grifos, yo creo que el precio bajaría, creo yo. Claro, es que es así, pues definitivamente si yo tengo un margen de ganancia como mayorista, tengo un margen de ganancia como minorista, eso lo puedo llevar al público si yo tengo mi grifo. Así es. ¿No? Sin necesidad de subsidiar. Así es. Entonces todos ganan imagínate tú, un ejemplo clarísimo, el grifo que está frente a la refinería de Conchán de Petroperú. ¿Ya? Ese grifo, cuando tú te vas a la playa, al sur, ¿no? Ese grifo para lleno. ¿Y por qué? Porque baja 50 céntimos el galón. No te creo. Y vende cualquier cantidad. Es el grifo Debe ser el que más vende, claro. Lógico. Es que la gente, si tú miras... Llenan el tanque. 50 céntimos, claro. Y llenas el tanque y ya estás hablando y la gente parece mentira, es un ahorro. En 100 autos es una cantidad de plata. Claro, entonces ahí hay ese tema que hay que corregirlo también, que se le permita a Petroperú tener sus grifos, porque lo amarran, o sea, los mismos grupos económicos que están adentro en diferentes organismos del Estado, en vez de darle las facilidades, ahorcan a Petroperú. Si la pregunta es sencilla, si yo tengo mis plantas de venta, ¿no es cierto? ¿Por qué le voy a dar a un tercero? ¿El tercero pierde? Nunca, pues entonces, y ese dinero debería entrar a las arcas de Petroperú. Así es. Pero tenemos las plantas de ventas entregadas en concesión a Graña y Montero. Uy. Entonces, ahí tienes un tema. Los grifos, de igual manera, o sea, no le permiten tener grifos a Petroperú porque saben que si tiene grifos Petroperú va a bajar el precio y va a regular más aún todavía el precio. Pero los grupos económicos son muy fuertes en el sector de hidrocarburos. Y fíjate, es una industria que no me mueve mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de 220,000 barriles diarios de petróleo y 40,000 barriles que solamente se sacan en el Perú y el resto se importa. Gasolina, diésel, mismo crudo se importa para poder abastecer el mercado nacional. Si tenemos el oleoducto en excelentes condiciones y la refinería ya caminando 2020, 2021, ¿se dinamizará el sector petrolero? Claro, pero en la medida que tenga Petroperú los lotes, porque esa ganancia todo sería para el Estado peruano, para Petroperú, y todo el crudo iría por el oleoducto norperuano para sacarlo a la nueva refinería. Y creo que hay certificadas reservas por 12,000 millones, un montón. Si en los últimos años, mira, para que tengas una idea, en los últimos 39, 40 años que tiene el oleoducto norperuano, ha sacado 1,000 millones de barriles de petróleo. En los últimos 40 años. Y hay 12,000 millones. Entonces, ¿para cuántos más años hay petróleo? O sea, es una cantidad extraordinaria que hay que sacarlo, porque ahora con la nueva refinería de Talara ya puede procesar ese crudo pesado que es más barato. Y quiere decir que tenemos probadas reservas como para poder tener petróleo para los próximos 50, 60 años. Pero por supuesto, lo que falta es la toma de decisiones de un Estado, ¿no es cierto?, que lo tienen del cogote las empresas que están en los sectores, porque todo lo que puede beneficiar al Perú lo tienen las empresas privadas. O sea, no dejan desarrollar porque tienen pues concesionado los lotes de petróleo y ahora quieren 70 años más, ¿no?, para gozar de esos privilegios, bajándole las regalías, bajándole el transporte por crudo, por el oleoducto. Eso es una locura lo que están planteando. En realidad es una viveza, una criollada de los grupos de poder económico y de estas empresas que están allí. Evin, el miércoles 2 de mayo se presenta el gabinete a pedir el voto de confianza. Tenemos entendido que el jueves 3 el Pleno va a tocar el tema de los hidrocarburos. ¿Ya estarán ustedes presentes ahí? Claro, nosotros hemos enviado una carta, ya creo el día de ayer, al ministro, el primer ministro, a la Comisión de Energía y Minas, Minas, congresistas. Y estamos entregando ese día un boletín para decirle que no vaya el proyecto porque es lesivo a los intereses nacionales y no beneficia de... Ya le han entregado eso a cada congresista hoy el lunes para que estén a tanto de cómo va... Estuvieron, yo no estuve en esa reunión, pero estuvieron mis compañeros
en la comisión esta que ha estado ahí viendo este tema de la nueva ley de hidrocarburos, donde sí han planteado pues que no es beneficioso para el país. Y te vuelvo a repetir, y para que el público lo sepa, cuando tenía Petroperú los lotes de petróleo de la selva peruana y en la costa, Petroperú tenía la producción en 127,000, he corregido el dato, 127,000 barriles. Exacto, justamente usted no... 1993. Así es, 127,000, no 125,000, 127,000. Actualmente... 46, 45. Quiere decir que de nada valió esa privatización, eso que quisieron descuartizar Petroperú, ese ingreso de Perú Petro que se suponía que era para dinamizar y aumentar la producción, pero bajó, todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario, o sea, y el dato estadístico firme para poder que nuestro público entienda, y también los parlamentarios, ¿no? Es que cómo tú le vas a beneficiar, si antes cuando yo era Estado sacaba 124,000 barriles y hoy saco 40, ¿se ha beneficiado el país? No, pues, no han invertido las empresas. Y entonces solamente ese dato desnuda a la criollada que quieren hacer, modificando la ley para ampliarla a 70 años más. Pero además de ello, hay 2 lotes de petróleo que lo tiene ahorita una empresa china en Talara, el lote 10, que antes lo tenía Petrobras, no, hoy lo tiene una empresa china, y el lote Z1 en el mar. Esos 2 lotes deben regresar a manos de Petroperú en los próximos 4 años. ¿Pero qué están haciendo? Con esta ampliación ya no regresan a manos de Petroperú. Ese es el lobby que se está haciendo. O sea, por eso es el apuro, la premura. Claro, hay que ampliarles a 70 años. Pues. Caramba. O sea, ahí está. El meollo del asunto. Uno de los meollos del asunto. Eso hay que informarle a los congresistas para que no se dejen sorprender. Vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra, la parte final del programa, unos últimos detalles y el ingreso del especialista en temas de seguridad y salud del trabajo, nuestro amigo Juan Rasuri. Retornamos con él. Retornamos con el público. Tiene la palabra Edwin Alberto. Esa ley de hidrocarburos con esas enmiendas no debe de pasar, y este fin de semana hay que reflexionar sobre eso. El 2 de mayo se presenta el gabinete para darle la confianza sí, y la va a tener para que pueda desarrollar todo. Pero el día miércoles 3 de mayo, ese día va a ser un día crucial, porque no se va a castigar a Guerrero y no va a pasar la ley de hidrocarburos. No debería pasar la ley de hidrocarburos de ninguna manera, y además... porque es lesiva para el país. A los intereses nacionales. Y el otro tema es que debe anularse los contratos que ha firmado PPK en el último día de su mandato. Justamente hoy día hay una manifestación, un paro, una huelga en Chimbote de los trabajadores pesqueros, efectivamente, para que deroguen esos 5 decretos supremos que se hizo en el último día de gestión de PPK. Eso también debe derogarse definitivamente, porque es importante que se retome la transparencia en el país y que el ministro que ha entrado no apoye estas dos barbaridades que definitivamente le hacen daño a nuestro país. O sea, por un lado, acá tenemos que obligar a los políticos, a los funcionarios a ser transparentes en sus acciones. Y entonces creo que sería la primera acción, en este caso del Congreso, de que dé muestras de limpieza. Porque si no, estamos hablando que han habido lobbies empresariales para financiar campañas para poder sacar estas 2 leyes en contra del país. Correcto. Recordar, pueblo peruano, estamos con el especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo, el amigo Juan Rasuri. Buenos días, todo el Perú lo escucha. Sí, buenos días. Señor Rasuri, nos informan, nos comunican que estamos en el mes de aniversario o en la semana de aniversario de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa esto para nosotros, los trabajadores, o para usted personalmente? Sí, ya, gracias por la pregunta. Desde el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo ha instaurado el 28 de abril
como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de crear conciencia para evitar para evitar accidentes dentro de las labores diarias que realizan toda la masa laboral. Aquí quería referirme también que el 28 de abril las organizaciones sindicales lo han decretado como el día que homenajean a todos los trabajadores que han sufrido accidentes durante su vida laboral. Por otro lado, también quiero referirme a la gran cantidad de accidentes que están sucediendo, y es información proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que durante el día a nivel mundial están muriendo 6.300 trabajadores. Qué lástima, caray. Sí, y el total de accidentes laborales a nivel mundial es del orden de 317 millones. Son cifras impresionantes. Alarmantes, sí. ¿ah? Por eso la Organización Internacional del Trabajo nos hace referencias, y la ley 29783 nos hace referencias a las medidas de prevención que se deben de emplear durante el desarrollo de las labores diarias. ¿Nos podría más o menos precisar cuáles serían esas labores de prevención? Sí, dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la primera medida de prevención es la de eliminar los riesgos y peligros dentro de tu área de trabajo o dentro de tu desempeño de las labores administrativas. Esa es la primera medida. Si es que no se pueden eliminar, hay métodos, hay procedimientos para aislarlos o para reducirlos, como se llama, minimizarlos. Y en la última etapa, para prevenir accidentes, son los famosos equipos de protección personal. Esa es la última defensa para un accidente. ¿Cuáles son? Los guantes, los equipos, los cascos, los mamelucos, overoles, los zapatos, y esos son los equipos de protección personal. Correcto. Edwin Alberto, entonces la seguridad y salud en el trabajo no solamente es reparar, sino es prevenir. Claro, lo que pasa es que los empresarios tienen que tomar en cuenta que esta es una inversión futurista cuando dan... Mejor dicho, no es gasto, es inversión. Claro, es inversión futurista, porque si tú te das cuenta, no das los equipos de protección a los trabajadores y sufren un accidente, el accidente te va a costar, ese trabajador te va a costar más porque va a estar enfermo. Si no lo tienes cubierto en el seguro complementario de trabajo, la empresa tiene que cubrir con todos los gastos. De por vida. De por vida. Entonces, yo creo que es importantísima la ley de seguridad y salud en el trabajo, de la manera preventiva en que está orientada, y que el Perú ha suscrito convenios internacionales justamente para prevenir los accidentes en las empresas en el Perú, para bajar la cantidad de accidentes que están ocasionándose. Si tú te das cuenta, sale normalmente en las noticias, por ejemplo, que se derrumbó cuando están haciendo construcciones, ¿no es cierto? Claro, claro. Y ves que la gente no está protegida. O sea, te ves tú colgando, ¿no es cierto?, en los estantes para los que hacen limpieza, por ejemplo, sin equipos de protección de primera. Y entonces son peligros que corren los trabajadores, que definitivamente lo que está manifestando el señor Razuri es importante, la labor de prevención. Y por eso creo que él, en esa cruzada que está haciendo dentro de la empresa y también la docencia, que nosotros queremos decir que los sindicatos tienen que aprovechar esta ley, porque esta ley le faculta a los dirigentes a crear las condiciones de seguridad dentro de sus empresas. Sí, y también quiero referirme aquí que es responsabilidad del empleador implementar las medidas de prevención dentro de los diferentes ámbitos de labores. Y las medidas de prevención de parte del empleador va a ser simplemente para proteger la vida y la salud del trabajador. Y es más, abarca a todos los que están dentro de las instalaciones de la empresa. Sí, yo creo que allí falta un poco más de darle mayor difusión a esta ley,
¿no? Y que los dirigentes comiencen a meterse, fíjate, porque una de las cosas que dice el Ministerio de Trabajo, ¿no? Indica, por ejemplo, que los sindicatos tienen que tener dentro de su junta directiva un dirigente que maneje, que esté contemplado en sus estatutos, un dirigente que haga la labor de seguridad y salud en el trabajo en cada una de sus instituciones. Lo dice. Sí, es bien clara el artículo primero de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde hace referencia a quiénes son los entes que participan para el cumplimiento de esta norma. Primero es el Estado, después está también el empleador en la función preventiva, y por último están los trabajadores y sus organizaciones sindicales que dicen el cumplimiento de la normativa. Ahí es donde entran los sindicatos. También entran los sindicatos y sus organizaciones como el Comité de Seguridad cuando hay un accidente de trabajo. Viene la investigación y la finalidad de la investigación es para corregir cosas que de repente no se han estado aplicando bien. Puede ser un procedimiento de trabajo o están omitiendo las normas o los manuales de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la función de los sindicatos y la importancia de los comités de seguridad. Mira, esta es importante. Cuando ocurre un accidente en una empresa, el comité de seguridad investiga. O sea, la participación de los sindicatos con el empleador ahí hacen una labor de investigación por qué ha sucedido el accidente. Y eso es importante resaltarlo. Sí, y durante la investigación se van a determinar, de repente han sido a las condiciones inseguras, que pueden ser ya esa responsabilidad netamente de la empresa, o los actos inseguros, que es responsabilidad del trabajador. Todo eso se va a determinar ya durante el proceso de investigación. Y lo más saltante aquí, cuando hay de por medio una pérdida de una vida, ya entran los entes especializados. ¿Quiénes son los entes especializados? Ministerio de Trabajo, SUNAFIL o SINERMIN. Ellos son los que van a concluir, van a dar el informe final, qué es lo que ha pasado para que suceda ese hecho. Pero independiente de eso, el empleador con los comités y las organizaciones sindicales son los que elaboran el primer informe del hecho. O sea, es importante. Entonces, la pregunta ya para finalizar en el programa, la pregunta es la siguiente. Los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sindicales tienen que capacitar a su personal en esto que es seguridad y salud del trabajo, pero ya, es decir, ahora. Claro, es obligación del empleador capacitar a los trabajadores en esta ley, o sea, la ley así obliga. O sea, es importante, mira, pero si la soslayan y no lo hacen, el sindicato tiene que hacerlo, es decir, para que estén al tanto. Claro, que los sindicatos desconocen también la ley. Ahí está el problema. O sea, la aplicación de la ley es el tema, ¿no? Yo creo que es importante a nuestra productora decirle, para ir al Parlamento, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, claro. Uno, y traerlo al ministro, hacerle una entrevista al ministro para que nos dé los alcances de justamente esta ley, pero además que nos hable de SUNAFIL, que es importante para la supervisión de las empresas que no cumplen con los estándares internacionales respecto a los beneficios de los trabajadores. La palabra final es del especialista Juan Rázuri en este tema importante, en este mes de la seguridad y salud del trabajo, y lo invitamos el día lunes para retomar el programa vísperas del Día del Trabajo. Usted tiene que estar acá. Ya, muchas gracias. Quiero concluir que hemos recibido una invitación y vamos a desarrollar un evento en Piura, el sindicato de la mano con la SUNAFIL, para conocer todos los derechos de los trabajadores. Muy agradecido. Hasta el lunes, si Dios así lo quiere. El público tiene la palabra.